Como le dije en la clase anterior, buenos días, yo soy el ingeniero Cardoso, estoy a cargo del grupo B y vamos a seguir con los prácticos. No sé si ven bien ahí, si alguno tiene algún inconveniente, me interrumpen en la clase, no hay ningún problema, o pueden hacer preguntas por el chat también de cualquier duda que tengan. Vamos a seguir con los prácticos de estática. Para sistemas de fuerza. En el práctico número 2 dice, una cuerda ejerce las fuerzas FA y FB sobre una polea. Dice, las magnitudes de FA y FB son de 80 newton. Le pregunta cuál es el módulo de la suma vectorial de la fuerza. Lo que le está preguntando es cuál es la resultante. Tenemos varias formas para resolver esto. Una de las formas que tenemos para resolver es a través del método analítico, que puede ser por el teorema del coseno, y podemos resolver también el método analítico como veníamos resolviendo, con ejes de fuerzas, con ejes de ortogonales. O sea, transportar las fuerzas sobre el eje Y y el eje X. En este caso, aplica el teorema del coseno, que dice que la resultante de las fuerzas concurrentes, en este caso al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de una de las fuerzas más el cuadrado de la segunda menos el duplo de la primera por la segunda por el coseno de beta. El coseno de beta en este caso va a ser igual al ángulo complementario. Nosotros tenemos, cuando analizamos las dos fuerzas, vamos a tener 180 grados y hacemos la diferencia de 40 grados, que es el ángulo de la fuerza FB, y nos queda que el ángulo entre ambas fuerzas en este caso va a ser de 140 grados. Ese sería el ángulo complementario, que sería el coseno de beta, porque el ángulo alfa entre las dos fuerzas es de 40 grados. No sé si se entendió esa parte. Esa es una forma de resolver, sacar la resultante a través de el teorema del coseno. La otra forma analítica es como veníamos haciendo, referimos las dos fuerzas en ejes cartesianos ortogonales y sacamos las componentes de la fuerza, ya sea sobre el eje X y sobre el eje Y. Sacamos, en este caso, el FA va a ser coincidente con el FAX, o sea que la resultante sobre el eje X va a ser igual a FA, y en FB vamos a tener la proyección sobre el eje X sobre el eje Y. Hacemos la sumatoria de fuerza y sacamos la resultante sobre el eje X, la resultante sobre el eje Y, y después volvemos a componer la fuerza para sacar la resultante total. Esa sería la forma de resolver el práctico. Y gráficamente podemos hacerlo tomando un punto cualesquiera, trazamos una paralela sobre ese punto FB, después trazamos sobre el extremo de FB una paralela FA con una escala de dibujo en función de la magnitud de la fuerza, y unimos un extremo con el otro y sacamos el valor de la resultante. El próximo práctico nos dice que un transatlántico averiado, dice, está siendo llevado a puerto según indica la figura. La tensión de cada cable, si ustedes miran el dibujito, tienen 3 remolcadores que están tirando del transatlántico, o sea que van a tener 3 fuerzas. Y dice que la tensión de la fuerza en cada remolcador que está estirando de esos cables
es de 5.000 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos pide que saquemos la resultante de esas tres fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos dos ejes ortogonales por la fuerza, pasamos dos ejes ortogonales, sería en este caso, proyectamos la fuerza sobre el eje X, sobre el eje Y, y ahí determinamos el valor de las resultantes, tanto para el eje X como para el eje Y. Teniendo las resultantes del eje X y el eje Y, podemos sacar el valor de la resultante total. Después nos dice, eso ya lo venimos haciendo, así que lo habrán entendido supuestamente. Después nos dice que si estos remolcadores, dice, no pueden trabajar con seguridad en un ángulo mayor, o sea, un ángulo que sea menor a 10 grados, ¿qué me está diciendo? Que si yo muevo el remolcador a un ángulo menor de 10 grados, corro riesgo de que entre los remolcadores puedan chocarse. Entonces me dice, ¿cuál va a ser la posición que tienen que tener los remolcadores para que ejerzan la mayor fuerza? En este caso, lo que hacemos es, llevamos el valor, colocamos un remolcador sobre el eje, en este caso sobre uno de los ejes, en este caso sería sobre el eje X, y los otros dos remolcadores colocamos en un ángulo de 10 grados. Hacemos la composición de la fuerza y sacamos la resultante. Aquí. Para producir la máxima fuerza posible, hacemos coincidir el eje longitudinal de transatlántico con la acción de la resultante. Las tensiones, en este caso, deben estar a 10 grados sobre el eje longitudinal. O sea, colocamos las otras dos fuerzas a 10 grados y a partir de ahí sacamos la resultante. Si prestan atención, van a ver que solamente van a tener esfuerzo trabajando sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la proyección de la fuerza F1 sobre el eje Y, que me daría el F1Y, y la proyección de la fuerza F3 sobre el eje Y, que me daría F3Y, al ser las dos fuerzas de magnitudes iguales, los valores de la fuerza F1Y y F3Y se anulan entre ellas. Por eso, la resultante en Y es igual a 0. Y F2, como está sobre el eje X, no tiene proyección en Y. Entonces, el valor de la resultante va a ser igual al valor de la resultante en el sentido X. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, chicos. El próximo práctico me dice que la cuerda ABC ejerce la fuerza FBA y FBC. FBA y FBC sobre la polea en B. Acá tenemos una polea, dice que acá tenemos una fuerza y acá tenés otra fuerza. Sus módulos o la intensidad de la fuerza van a ser iguales. FBA va a ser igual a FBC y es igual a 800 newton. Y me dice que determine el módulo, la dirección y el sentido de la suma vectorial de la fuerza aplicando el método analítico.
¿Qué me está diciendo? Que tengo que sacar el valor de la resultante. Para eso, nuevamente, volvemos a trazar dos ejes ortogonales que tenemos acá, el eje Y y el eje X. Trazamos dos ejes ortogonales, tenemos la fuerza FBA y la fuerza FBC, la cual FBA está sobre el eje Y, o sea que no tiene proyección sobre el eje X, pero FBC sí, y FBC la puedo proyectar en una FBCX y en una FBCY. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que venía haciendo. Saco la resultante en el sentido X y la resultante en el sentido Y. En este caso, en el sentido X, voy a tener una sola fuerza, que es la proyección de FBC por el coseno de 20 grados. Para sacar la resultante en el sentido Y, voy a tener que hacer una sumatoria de fuerza, porque tengo FBA, que está sobre el eje Y, y tengo una componente de FBC en el eje Y, que es FBCI. Esta fuerza va a ser igual a FBC por el seno de 20 grados. Saco los valores de la resultante en el sentido X, saco el valor de la resultante en el sentido y con los valores de la resultante en X y en Y saco la resultante total, como hacíamos por Pitágoras. La resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y después, relacionando los valores de la resultante en Y con la resultante en X, saco el valor de la tangente de beta, que el arco tangente me da el ángulo que tiene, en este caso, el valor de la resultante sobre uno de los ejes, que sería en este caso el Y, porque el RI está arriba. No sé si se entendió, si tienen alguna duda de lo que estamos haciendo. ¿Se entendió, profe? Bueno, seguimos entonces. El próximo práctico, todos son similares prácticamente. Lo que estamos haciendo es descomposición de fuerzas sobre dos ejes ortogonales y después a su vez, una vez que sacamos las resultantes de cada uno de los ejes, volvemos a componer la fuerza para sacar la resultante total. En este caso, me dice que tengo un cohete, me dice que el empuje total ejercido sobre el impulsor por los motores principales de un cohete dice que es 896.000 newton y es paralelo al eje. Pero a su vez dice cada uno de los dos pequeños motores Vernier, que son motorcitos que están acá, que son los motores que supongo yo que debe ser para mantener la estabilidad del cohete, ejerce un empuje de 22.400 newton en la dirección mostrada. Me dice que tengo acá, uno está a 30 grados y el otro está a 15 grados. Y el empuje de cada uno de los motores es de 22.400. Lo que me pregunta es, determine nuevamente la intensidad, dirección y sentido de la fuerza total ejercida por los motores sobre el impulsor. Entonces, nos vamos a analizar la fuerza. Tenemos acá los dos motores, tenemos el F1 y el F2. Referenciamos nuevamente sobre dos ejes cartesianos ortogonales. Sacamos las componentes en el sentido X, sacamos las componentes en el sentido Y, hacemos sumatoria de fuerza en el sentido X, hacemos sumatoria de fuerza en el sentido y sacamos una resultante en X y una resultante en Y.
Con los valores de la resultante en X y la resultante en Y, podemos determinar el valor de la resultante total. Y la dirección del vector resultante vuelve a ser el arco tangente. Estamos haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Profe, una consulta. Sí, Ahí la sumatoria de fuerzas que hizo es sobre los cohetes más pequeños o también sumó la fuerza que no, ejerce el no, cohete. en el P entra el más grande. Si vos Ah, miras ok. la sumatoria de fuerza en I, te aparece el valor de P. No está reemplazado nomás acá, pero aparece el valor de P que sería 896.000 newton. Ah, bueno, dale. Muchas gracias. Lo que pasa es que vamos acá, vamos a la filmina anterior. Este valor es una fuerza que coincide con el eje Y, por eso no tiene proyección en X. Y te aparece acá. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Gracias. Acá. Las otras fuerzas sí tienen proyecciones en el sentido X. Y hacemos exactamente lo mismo. Este práctico que sigue eh, está en función nuevamente del teorema del coseno. Es más bien un práctico analítico que numérico, es una deducción de fórmulas. Así que yo preferiría que no lo tomen en cuenta y pasemos al siguiente, que es plano inclinado. De cualquier forma, también lo pueden resolver a este práctico como lo veníamos resolviendo anteriormente, pasando dos ejes ortogonales, porque lo que me está diciendo es, el práctico lo que me pide es en qué intervalo de ángulo el valor de la resultante no va a pasar de 150 libras. O sea, cuál es el ángulo que deben tener las dos fuerzas para que la resultante esté en un intervalo de un ángulo en el cual no supere el valor de 150 libras. Lo podemos hacer como está resuelto acá a través del teorema del coseno, o podemos hacerlo también partiendo del valor de la resultante y a partir de ahí consideramos los valores de F1 y F2 y vamos variando el ángulo en un intervalo para que pueda determinar cuál es el valor de la fuerza que no me supere este valor de resultante. Pero es deductivo más que práctico. Prefiero ir al próximo práctico, que es más importante. Bueno, acá tenemos un caso muy particular de sistema de fuerza. Me dice que una caja de 275 kilogramos se mantiene en equilibrio sobre la plataforma lisa de un camión volcador, de volteo le dice un camión volcador. O sea, imagínense un camión que empieza a levantar, un camión volcador que empieza a levantar y tengo una caja sobre el camión en el cual yo le voy buscando el valor con un ángulo de 25 grados y me pide, la incógnita es cuál es el valor de la cuerda, este valor de la cuerda T para un ángulo alfa de 25 grados, qué fuerza está haciendo T para que esta caja no corte y se deslice justamente. Entonces, partimos de lo siguiente. Ya no estamos sobre un plano horizontal, sino que estamos sobre un plano inclinado. Al estar sobre un plano inclinado, vamos a tener descomposición de fuerzas.
El ángulo del plano inclinado que está acá es de 25 grados. Y me dice, si el valor del peso P, que está acá, de la caja, no se olviden ustedes que siempre el valor del peso de un cuerpo en el plano inclinado es normal al plano horizontal. Entonces, el valor de P va a ser normal al plano horizontal del plano inclinado. Este valor de P que yo tengo acá, lo voy a poder descomponer en dos direcciones. Voy a tener un valor de Px, que es la dirección paralela. En este caso, los ejes ortogonales, si prestan atención, van a ser normales al plano inclinado. O sea, yo acá tengo el plano inclinado y tengo dos ejes ortogonales. Este va a ser el eje Y y este va a ser mi eje X. ¿Se está entendiendo o repito desde el principio porque esto es importante? ¿Puede repetir de nuevo, profe? Sí, cómo no hay. Presten atención porque este mismo sistema se va a utilizar posteriormente cuando veamos dinámica. Por eso es que es importante que entiendan lo que estamos haciendo. Vamos de nuevo. Dice, un camión volcador tiene una caja, el ángulo que levanta el camión volcador, en este caso alfa, es de 25 grados. Y me dice, ¿cuál es el valor de la cuerda T para que esta caja no caiga? O sea, para que esta caja no se deslice, yo la ato con una cuerda y necesito sacar el valor de la tensión T. O sea, cuando vos cortás la cuerda acá, te aparece una fuerza y ese es el valor de la tensión T. ¿Qué me da como dato? Como dato me dice, tiene un ángulo de 25 grados, que es el plano inclinado, y tenés el peso de la caja, que es de 275 kilogramos. Cuando tenemos plano inclinado, la dirección del peso, en este caso, que sería una fuerza, del peso, es una fuerza, es normal al plano horizontal. Siempre. Este valor de P es normal al plano horizontal. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor de P yo lo voy a poder descomponer en dos direcciones. Por relación de triángulo, yo puedo decir que si este ángulo, en este caso sería de rectas, cruce de rectas paralelas, en este caso tengo, si este ángulo es 25 grados, este ángulo va a ser de 25 grados. ¿Por qué? Porque está cortado por dos normales al ángulo. Una cuestión de relación de triángulo, este ángulo que está acá es de 25 grados. Entonces, si este ángulo que está acá es 25 grados, este ángulo que está acá es 25 grados. Y en ese caso, yo voy a poder sacar las componentes trazando ya dos ejes ortogonales, normal al plano inclinado y paralelo al plano inclinado. O sea, mi nuevo eje Y va a ser este y mi nuevo eje X va a ser este. Entonces, como tengo el ángulo y tengo el valor de la fuerza, solamente tengo que proyectarlas. El valor de P sub I va a ser el valor de la fuerza, en este caso, por el coseno de alfa. Y el valor de P sub X va a ser el valor de la fuerza por el seno de alfa, que sería 25 grados. Y ahí puedo sacar las dos componentes. ¿Qué otra fuerza va a aparecer acá? La otra fuerza que aparece es la fuerza normal. Perdón. La otra fuerza que aparece es la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que se opone, que sería la reacción a la acción de la fuerza
de P sub I. Ah, metí la pata. Bueno. No. Esta fuerza es de acá. Ahora sí, vamos de nuevo. Arrancamos de nuevo. La fuerza normal que aparece acá es la reacción a la fuerza P sub I. O sea, la acción de la fuerza P sub I sobre el plano me da una reacción. Newton. Toda acción genera una reacción. Esa es la fuerza normal que va a aparecer. Entonces ya tengo todas las fuerzas para mi composición. Tengo la fuerza P sub I, que es la componente del peso en la dirección I. Tengo la fuerza P sub X, que es la componente del peso en la dirección X. Tengo T, que es la incógnita en este caso. Tengo el ángulo y tengo el valor de N, que es la fuerza normal. Ustedes ya habrán visto en teoría, supuestamente, cuáles son las condiciones de equilibrio de la estática. Nosotros tenemos que para las condiciones de equilibrio vamos a tener que todas las fuerzas en el sentido X van a ser igual a cero, todas las fuerzas en el sentido Y van a ser igual a cero, y la tercera condición es la de momento, que todos los momentos tomados en cualquier punto del complejo de fuerza tiene que ser igual a cero. Esas son las tres condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. En este caso, como las fuerzas son concurrentes y coplanares, no tenemos valores de momento, entonces vamos a considerar solamente la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Como habíamos planteado, cambiamos la dirección de nuestros ejes ortogonales y tenemos el eje Y aquí y el eje X aquí, paralelo al plano inclinado. La sumatoria de fuerza en X, ¿qué fuerzas van a aparecer en el sentido X en este caso? En el sentido X vamos a tener T, que es mi incógnita, en este caso, en mi caso, porque yo soy el que estoy analizando en este caso, ustedes lo pueden analizar de acuerdo al criterio que a ustedes les parezca, digo que mi convención de signos va a ser todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas. Así como digo que todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Esa es mi hipótesis de cálculo porque yo soy en este caso el que estoy diseñando. Lo único que les aconsejo es que cuando determinen una hipótesis de signo, una convención de signos ustedes, que ustedes pueden determinar su propia convención de signos, la respeten desde el principio del práctico hasta el final del práctico. No cambien la convención de signo. O sea, toman una convención de signo y respeten esa convención de signos desde el principio hasta el final. En este caso yo consideré todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas. Hago la sumatoria de fuerza en el sentido X y voy a tener T va hacia la derecha, es positiva, menos la componente del peso en el sentido X, que sería P sub X, que es negativa. Nosotros decíamos que P sub X era igual a P por el seno de alfa, como alfa es 25 grados, P por el seno de 25 grados. Y eso, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio de la estática, tiene que ser igual a cero. Lo mismo hago en el sentido Y y digo que la sumatoria de fuerza en Y va a ser igual. Tengo N, es la reacción a la fuerza sobre el plano,
al ser n coincidente con el eje Y, no tiene proyección, menos P sub I. Y P sub I es la componente, en este caso vertical, de P, del peso. Y nosotros decíamos que era igual a P por el coseno de alfa. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, voy a tener que n menos P por el coseno de alfa va a ser igual a n menos P por el coseno de 25 grados, que era igual al ángulo alfa. Una vez que tengo las dos ecuaciones, puedo despejar el valor de T. Y yo digo que si la sumatoria de fuerza en X es igual, la sumatoria de fuerza en X es igual a 0, el valor de T va a ser igual a P sub X, que es igual a P por el seno de alfa, y eso es igual al P por el seno de 25 grados. Donde me dice entonces que reemplazando los valores, el valor de T va a ser igual a 116,22 kilogramos fuerza. Y con la sumatoria de fuerza ANI puedo determinar el valor de la normal, que en este caso me da, reemplazando los valores, 195,25 kilogramos fuerza. Entonces, de esta forma saqué el valor del tensor, la fuerza que hace la cuerda, y saqué el valor de la normal, que es la reacción sobre el plano. ¿Se entendió Profe, o repetimos de nuevo? profe, tengo una duda. No he preguntado, no hay problema. En este caso, en la parte en la que usted hizo la descomposición de la fuerza P, vio que el ángulo alfa que se toma está con respecto al eje Y. Por eso, al eje Y del plano inclinado, obvio. Por eso toma, cuando hace la fuerza Fx sería, Px toma el seno y Pi el coseno, porque normalmente lo hacíamos al revés. Así sería, Claro, ¿no? pero vos lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente, presta atención y es una regla que no te vas a equivocar nunca. Siempre el valor de la fuerza es la hipotenusa, porque vos estás descomponiendo en dos fuerzas menores. No presta atención al largo del dibujo, no tiene nada que ver. Estas dos fuerzas que están acá son las que te componen esta fuerza que está acá. Esta sería la resultante. No sé si me está prestando atención. Sí, ¿Me profe. seguís la idea o no? Sí, profe. Esta fuerza que está acá va a ser tu hipotenusa siempre. Entonces, cuando vos descompongas esta fuerza y tenés este ángulo, vos tenés que ver cuál es la función trigonométrica que te relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, en este caso, es el coseno. ¿Y cuál es la función trigonométrica que te relaciona? Esta fuercita que está acá es la misma que tendría que estar acá, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es el seno, porque el seno de alfa es cateto opuesto sobre el valor de P, que sería tu hipotenusa. ¿Me estás siguiendo? Sí, profe, gracias. Ahí se ¿Me entendió. entendió? No sé si Sí, sí, alguno sí. tiene otra consulta con respecto a eso. Profe, yo tengo una consulta. Sí, pregunta, Entonces, hijo. para trabajar como veníamos haciendo, que era la fuerza por el coseno de X cuando hablábamos del eje X, tendríamos que sacar el ángulo con respecto al eje X, porque en este caso está con respecto al eje Y. No necesitas, porque en este caso, para proyectar con respecto a X, sacás en función del seno. Ah, bueno. A ver si te vuelvo a explicar de nuevo. Vamos de nuevo. Sí, claro, yo lo había entendido, pero me refería a si No, queríamos porque trabajar vos como lo que veníamos. tenés que tener en cuenta es, independientemente de cómo vos la proyectes a la fuerza, siempre el valor de Ajá. la fuerza va a ser la resultante de las componentes. Entonces, al ser la fuerza la resultante de la componente, esa es la hipotenusa siempre. Entonces, Sí. puede ser un ángulo acá o si tus ejes ortogonales eran normales así, ibas a tener el ángulo acá. No sé si me entendés, el ángulo complementario. No se Sí, sí, mezclen entiendo. tanto con los ángulos. En este caso va a ser complementario a 90 grados. ¿Me entendés o no? Vas a tener Ujú. 25 grados acá
y vas a tener 65 grados de a ver, 70, 90, sí, 65 grados de este lado. Lo que yo le digo es lo siguiente, presten atención que al ser siempre el valor del peso, en el plano inclinado le estoy hablando, es el valor de la hipotenusa, las componentes que ustedes tienen van a tener que referenciar en función del seno y el coseno. La componente que está al lado, que es coplanar con el ángulo de la resultante, en este caso, va a ser el coseno, porque vos lo que haces es proyectar esta fuerza en este eje que está acá y va a ser el coseno. De la misma forma, también podés hacerlo con el coseno en esta fuerza, si es lo que vos me estabas preguntando. Pero para eso necesitas sacar la complementaria del ángulo acá, de 90 grados. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, sí, entiendo perfectamente. O le confundí mucho ya con eso. No, se entendió, profe. Va, de mi parte. Si alguno tiene otra pregunta, no hay ningún problema. Partimos de nuevo, explicamos de nuevo el ejercicio porque es importante que todos lo entiendan. El ángulo alfa que está acá, este ángulo es el mismo ángulo que está acá. Yo tengo acá el valor de P y la voy a descomponer en dos direcciones. Este valor de P multiplicado por el coseno de 25 grados, en este caso me da P sub I. Y multiplicado por el seno de 25 grados me va a dar P sub X. Porque lo que me da es la función trigonométrica del seno, me dice que es el cateto opuesto, que sería P sub X, que es el que estoy marcando acá, sobre el valor de la hipotenusa, que es P. Por eso yo relaciono que el valor de P por el seno de 25 grados va a ser igual a P sub X. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, seguimos entonces, hijo. Listo. Una vez que sacamos la sumatoria de fuerza en X, podemos despejar T y con la sumatoria de fuerza en Y podemos despejar el valor de N, que es la normal. La pregunta que seguía en el práctico decía, si la cuerda resiste con seguridad una tensión de 186 kilogramos fuerza, ¿cuál es el valor máximo admisible de alfa? Ahora me da al revés. Me está diciendo, te doy el valor de T, te doy el valor del tensor y me dice, quiero saber cuál es el ángulo para este valor de tensión. Nosotros anteriormente lo que habíamos hecho era, con el valor del ángulo y el peso, sacábamos el valor de la tensión. Ahora me dice, para este valor de tensión y el mismo peso que tengo, decime cuál es el valor del ángulo. Eso es lo único que está cambiando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos al revés? Partimos de que si la tensión es 183 kilogramos fuerza, planteamos la ecuación que teníamos, pero en este caso ya tenemos el valor de T. Y como tenemos el valor de T, nosotros sabemos que T es igual a P sub X, que es igual a P por el seno de alfa. Despejamos el valor del seno de alfa y me queda que es T sobre P. El arco seno de alfa me dice cuál es el ángulo que tiene de inclinación el plano inclinado para un valor de tensión de 183 kilogramos. ¿Qué me está diciendo eso? Y presten atención, esto ya es un tema más físico que otra cosa, es que a medida que yo voy aumentando el valor del ángulo del plano inclinado, es mayor el valor de la tensión que voy a ir teniendo en la cuerda. No sé si prestaron atención, para un ángulo de 25 grados, nosotros teníamos un valor de T
de 116,22 kilogramos fuerza. Ahora, para un valor de un ángulo de 41 grados, la tensión es 183 kilogramos fuerza. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, Sí, profe, profe. 10. Bueno, seguimos entonces. Acá dice, en este práctico, un Hércules, dice, sería un hombre. A ver, acá está. Dice, un Hércules de círculo, o sea, un hombre, dice que levanta a su mujer que tiene un peso de 70 kilogramos y a su hijo de 30 kilogramos colgado en los extremos de una barra. Y me dice sin peso despreciable, o sea que no considera el peso de la barra, está solamente considerando el peso de la mujer y del hijo. Y me dice que la barra tiene 2 metros de longitud. Y me pregunta, ¿qué fuerza debe efectuar y dónde debe efectuar la fuerza el hombre para que esa barra esté en equilibrio? Entonces, nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es importante porque en el diagrama de cuerpo libre colocamos todas las fuerzas que están trabajando y todas las distancias que tienen entre cada una de las fuerzas. En nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a tener el peso de la mujer, el peso del hijo, y no sabemos dónde está la resultante, que es la que equilibra estas dos fuerzas. No sabemos ni el valor ni dónde está ubicado, pero tenemos las 3 ecuaciones de equilibrio, porque si nosotros sabemos que este complejo, este conjunto de fuerzas que está trabajando acá, tiene que estar en equilibrio. Y por las leyes de la estática, del equilibrio de la estática, nosotros partimos de que la sumatoria de fuerza en el eje X, en el eje Y y las sumatorias de momento, con respecto a cualquier punto, en este caso, cualquier punto que yo tome en esta barra, tiene que ser igual a 0, para que esto esté en equilibrio. Entonces, vamos de nuevo otra vez. Dice que hay un hombre que está sosteniendo, está ejerciendo una fuerza acá para sostener el peso de su mujer y el peso de su hijo sobre una barra de una longitud de 2 metros. Y tengo las 3 ecuaciones, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, que es el sistema en equilibrio que tiene que ser igual a 0. Nos vamos al práctico. ¿Cómo determinamos el valor de la resultante, que sería la fuerza que está ejerciendo el hombre? El valor de la resultante, que es la fuerza que está ejerciendo el hombre, lo podemos sacar con una sumatoria de fuerza. ¿En qué sentido? A ver si alguno se prestó atención y se dio cuenta. Podemos sacar en función de una sumatoria de fuerza en Y, porque tenemos toda la fuerza en sentido vertical. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerza en Y, vamos a tener, como la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, de acuerdo a mi convención de signos, yo digo que todas las fuerzas que van para arriba son positivas y todas las fuerzas que van para abajo son negativas. Entonces, empiezo por acá y encuentro el peso de la mujer es menos M. Sigo y encuentro el valor de mi resultante,
el valor de la fuerza que está ejerciendo ese hombre que todavía desconozco. Pero yo considero que es contrario al peso de la mujer y al peso del niño, porque tengo la intención de que esta fuerza me equilibre estas dos fuerzas. Entonces, tengo el peso de la mujer, tengo el peso del hijo, que son en este caso, como van para abajo, son negativos, y el peso de la reacción, que sería la fuerza de la reacción, es positiva. Y digo que esta sumatoria de fuerza es igual a 0. Reemplazo y saco el valor de la resultante. Y digo que la resultante va a ser igual en este caso a 70 kilogramos más 30 kilogramos y es igual a 100 kilogramos fuerza. Le hago una aclaración. Yo parto de una convención de signos que es la que yo considero para mi hipótesis de cálculo. ¿Qué pasaría si a mí el resultado me da de signo contrario? Si el resultado me diera de signo negativo, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? A ver si alguno me puede responder. Presten atención. Si yo consideré que todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas y hago una sumatoria de fuerza y me da el signo negativo, ¿qué quiere decir eso? Y técnicamente que algo estuvo mal porque si las otras dos fuerzas están yendo hacia abajo, la reacción tiene que ir hacia arriba, sí o sí. Técnicamente me está diciendo que el sentido que yo le di a mi fuerza es contrario. No estoy haciendo referencia a este caso específicamente. Estoy haciendo referencia a todos los casos de sumatoria de fuerza. Cuando ustedes hagan una sumatoria de fuerza y consideraron una convención de signos, en este caso, todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas, y el resultado le da negativo, quiere decir que cómo consideraron esa fuerza resultante tiene el sentido contrario. No sé si me entendieron eso que le estoy diciendo. O sea, el signo lo que me da en ese caso es que mi hipótesis que yo consideré es contraria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, una vez que determiné el valor en la sumatoria de fuerza en I, que es igual a 0 porque tiene que estar en equilibrio, le voy a aplicar eso de nuevo porque es importante. Miremos el dibujo y supongamos, de acuerdo a este dibujo, que en vez de tomar R así, yo hubiese tomado R con el sentido hacia abajo. ¿Me están siguiendo o no? Si yo hubiese tomado R con el sentido hacia abajo, en esta ecuación acá, hubiese tenido menos M, menos H, menos R. O sea que el valor de 100 que aparece acá hubiese sido menos 100 kilogramos fuerza. Ese menos que aparece me estaría diciendo que R tiene que ir para arriba. Porque quiere decir que el sentido que yo tomé hacia abajo está equivocado. Hola, Flor. No sé si me entendieron. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Sí, profe, que el resultado nos va a indicar si la fuerza va hacia arriba o va hacia abajo, y eso va a depender de la convención de signos Exactamente. que nosotros hayamos tomado. Perfecto. Eso es lo que me interesa que se entienda. Como esto está en equilibrio, quiere decir
que yo considero que está en equilibrio en mi hipótesis de cálculo, quiere decir que cualquier valor de momento que yo tome a lo largo de la barra me va a tener que dar igual a 0. Ya tengo el valor del resultante y tengo el valor de las componentes. Ahora lo que me dice es, ¿dónde tiene que estar ubicado el hombre para que justamente la sumatoria de esta fuerza me dé igual a 0? ¿Cómo saco eso? Tomando momento en A o tomando momento en B. Si yo tomo momento en A, la fuerza de 70 se anula porque es concurrente, pasa por el punto, no tengo distancia. ¿Qué me dice momento? Momento me dice, la definición de momento me dice que es igual a la fuerza por la menor distancia al punto. Quiere decir que yo estoy considerando el valor de la fuerza y la menor distancia al punto va a ser la normal a esa fuerza. En este caso, la fuerza es R. La menor distancia entre la dirección de R y A es la normal, que sería el valor de X. ¿Por qué? Porque acá tengo 90 grados. Entonces, el valor de momento me dice que es fuerza por distancia. ¿Pero qué distancia? La menor distancia al punto. Y la menor distancia al punto siempre es la normal a la fuerza al punto. Eso tienen que tener bien en claro, chicos. La menor distancia que uno considera para momento es la normal. Esa es la que tienen que considerar. Entonces, tomo momento en A y digo que la sumatoria de momento en A va a ser igual a 0. Entonces, vengo acá y tengo mi convención de signo, digo que todo lo que gira, volvemos a la hipótesis de cálculo, todo lo que gira en el sentido horario es positivo y todo lo que va en el sentido antihorario es negativo. En este caso, vengo acá y tengo R gira en el sentido horario o antihorario. Cualquiera responda, no hay problema. Antihorario. No hay problema si se equivocan tampoco, porque estamos para eso, para aprender en este momento. R cómo gira con respecto al punto A, ¿horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Entonces, ¿cómo va a ser el signo? Negativo. ¿Por qué? Porque yo considero que todo lo que gira en el sentido horario es positivo. Como es contrario a mi convención de signo, va a ser negativo. Entonces tengo que la sumatoria de momento en A, tengo que es menos R por la menor distancia, que sería en este caso X. Sigo y la próxima fuerza que tengo es el peso del hijo, que es la fuerza que está aplicada en el punto B. Con respecto, tomo momento en B, tomo momento en A, con respecto a la fuerza H, y voy a tener que la fuerza H gira en el sentido horario. ¿Cómo va a ser el valor de la fuerza en este caso? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y cuál es la distancia que voy a tomar? La menor distancia de la fuerza H al punto A. 2 metros. 2 metros. Entonces voy a tener el momento en A con respecto a la fuerza en H, voy a tener H por 2 metros. Entonces, la sumatoria de momento en A tengo menos R por X, que es la distancia que estoy tratando de averiguar, más H por 2 metros. Y esto, de acuerdo a la ecuación de equilibrio, digo que es igual a 0. Si tengo esta ecuación igual a 0, quiere decir que de acá puedo despejar X. Entonces, me va a quedar 2H sobre R
2 por 30 sobre el valor de la resultante, que es 100 kilogramos fuerza, y me dice que el valor de X es de 0,6 metros. ¿Qué me está diciendo? Que para que este conjunto de fuerzas esté en equilibrio, el hombre debe estar ubicado a 0,6 metros, o sea, 60 centímetros del punto A. Acá yo tengo que ejercer la fuerza de 100 kilogramos. De la misma forma, puedo sacarlo de la otra forma, tomando un momento en B. Si yo tomo un momento en B, voy a tener, tomando un momento en B, vengo de B para acá, ¿y qué tengo? Me encuentro con la fuerza, estoy tomando un momento en B, en este punto, y digo que el sumatorio de momento en B igual a 0. Vengo para acá, voy buscando la fuerza hasta que encuentro R, la resultante. Y digo, R gira con respecto a B en el sentido horario o antihorario. Horario. Entonces, Horario. ¿cómo sería el valor de la fuerza del momento ahí? Positivo. Positivo. Perfecto. Entonces voy a tener R por esta distancia que desconozco, pero yo sé que esta distancia es igual a 2 metros menos X. Entonces, esta distancia que va de acá a acá es 2m menos X. Entonces, R por 2 metros menos X. Sigo acá hasta que encuentro la próxima fuerza. Y la próxima fuerza es el peso de la mujer. El peso de la mujer, ¿cómo gira con respecto a B? ¿En el sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Cómo va a ser el valor entonces el signo en ese caso? Negativo. Negativo. Entonces, esta fuerza que está acá gira así y es negativo. Entonces va a ser menos el valor de M. Ahí sí tengo la distancia que es 2 metros. Y esto es igual a 0. Lo demás ya es pasaje de término y despeje del valor de X. Volvemos a despejar X y me queda que es menos 2 más 2 por R, menos 2 por M más 2 por R sobre R, y me queda que es igual a 0,6 metros. X, tomando momento acá y tomando momento acá, me va a dar siempre el mismo valor, porque es el valor donde tiene que, la distancia donde tiene que ubicarse el hombre para que el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Se entendió el práctico o repetimos de nuevo? No hay problema, chicos. El que no entendió, Sí, se no entendió, dice. profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Cualquier pregunta me interrumpen, no hay ningún problema. El que no entendió algo, repetimos de nuevo. Hagan las consultas, chicos, es importante que sepan esto, que se aprenda esto, sobre todo esta parte de momento que es muy importante. Es clave esto no solo en física, sino en toda la carrera de ingeniería. Profe, Imagínense que ustedes van a calcular momento hasta toda su vida como ingeniero, porque necesitan el valor de los momentos para dimensionar estructura. Así que esto es súper importante. Cualquier duda que tengan, me paran, arrancamos de nuevo, hacemos de nuevo el práctico si es necesario, no hay ningún inconveniente. ¿Se entendió este práctico? ¿Alguien tiene alguna duda? Aparentemente no. Bueno, seguimos. No sé. Disculpame, Ignacio. Hola. No, ¿me están escuchando, chicos, o no?
Sí, profe. Sí, Sí, parece profe. que se fue la profe. No sé bueno, si... yo no tengo problema en seguir, ¿eh? Si ustedes tienen algún inconveniente, supuestamente terminó la hora, pero no sé si tienen que hacer otra cosa o quieren que siga, seguimos con los prácticos que vienen. Creo que falta otro similar a este. Como ustedes digan, chicos, no hay ningún problema. A ver, sí. Sí, viene otro práctico similar. No sé qué quieren hacer. Y si quiere explicar ese, Uno más, profe. si hacemos Sí, uno más, hacemos este más entonces. ¿Le dale. parece? Sí, profe. Bueno, eh, acá. En este caso, tenemos una viga isostática. Nos dice, Profe, sí, ahí ¿ustedes le ya hicieron, vieron vínculos o no? En teoría, ¿vieron vínculos? No, profe. Ah, no ahí vino. le hicieron una pregunta al chat, profe. Ah, espera, a ver. Espera, porque tengo que ver dónde está. Si alguien me lee la pregunta, ¿pueden hacerme ese favor? Yo te contesto. Sí. No, la parte de vínculos la van a ver mañana. Ellos terminaron de ver toda la parte de momento. Por eso este problema hay que darlo la semana que viene nomás, porque Ah, ellos bueno. vínculos No hay no problema, vieron profe. todavía. ¿No querés que le Y explique vínculo? no, porque ellos tienen que ver primero toda la parte de traslación paralela de fuerzas y cómo vuelven a cómo trasladan un sistema de fuerzas No, a porque una fuerza y un par. Emilce, si Entonces, vos primero querés, yo tienen que ver eso y después, ¿eh? no tengo problema en explicarle grados de libertad y no tengo ningún inconveniente en Pero explicar. vamos a mezclar, la semana que viene van a ver esto, porque antes que esto tienen que ver el problema de la caja, Bueno, ¿eh? chicos, escucharon a la profe, dice que Y tienen que ver. acá lo que preguntan, ingeniero, es que se pierde en cuanto a usar el seno o el coseno para calcular. ¿Le contestás vos? ¿Podrías No, hacerle un grafiquito o querés eh, que le conteste yo? que- no entiendo cuál es la pregunta. Y a mí me parece de que ellos se pierden cómo tienen que utilizar según el eje donde ustedes proyectan. Fíjense que si ustedes tienen, yo creo que, bueno, yo a mi grupo le Claro, expliqué en el piso. lo que pasa es que veníamos haciendo todo en plano y de golpe pasamos a plano inclinado. Vamos a partir de eso para arranquemos por Ahí el ellos se principio. pierden, es decir, Acá que ya explicar sé bien el tema del seno y el coseno porque no ya están sé cómo le voy a entendiendo explicar esa eso. parte. Bueno, atiendan Mm. chicos, atiendan acá. Arrancamos desde el principio. Nosotros tenemos acá está. Tenemos una fuerza, presten atención a esto y después vamos al plano inclinado. Nosotros tenemos una fuerza F1 que se encuentra acá. Esta fuerza F1, lo que yo le decía es, esta fuerza F1 tiene un ángulo que está acá con respecto a la horizontal, que en este caso el ángulo es de 50 grados. Presten atención, tengo la fuerza F1, yo le explico y ustedes me consultan cualquier duda que tengan. Tengo la fuerza F1 y tengo un ángulo de 50 grados. Esta fuerza F1 yo la voy a descomponer en dos direcciones, en una dirección vertical y en una dirección horizontal con respecto a dos ejes ortogonales. Son ejes ortogonales porque el ángulo entre los ejes es 90 grados. Entonces, me voy acá y tengo que esta fuerza F1 yo descompuse en una vertical y en una horizontal. Esta vertical que está acá
yo la saco por trigonometría. Y yo digo, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Se acuerdan que yo le dije que siempre la fuerza es la hipotenusa? Entonces, la componente, en este caso vertical, va a ser el cateto opuesto. Y esta que está acá es la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno, porque el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cuando yo despejo, si yo tengo que el seno de este ángulo es la componente en I, F1I, sobre el valor de F1, cuando yo despeje el F1I, me va a quedar que es el seno del ángulo por F1. ¿Se entendió o no? Lo mismo va a Sí, profe. pasar cuando yo analice la fuerza horizontal. En esta fuerza horizontal, yo tengo que determinar cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, es el coseno. Entonces, cuando yo saque el F1X que está acá, F1X este F1X, es igual, va a ser igual al cateto adyacente, que F1X, coseno del ángulo es F1X sobre el valor de F1. Por eso, cuando yo saco el F1X, digo que es F1 por el coseno de, en este caso, de 50 grados. Entonces, cuando yo estoy sacando, tengo el ángulo alfa acá, y estoy sacando la componente opuesta al ángulo, es seno. Y saco la componente adyacente al ángulo, es coseno. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre es la hipotenusa. Cuando me voy al plano inclinado, que es donde nos complicó la vida, porque cambiamos la dirección de los ejes, acá venimos al plano inclinado, este ángulo alfa pasa a ser este ángulo alfa que está acá, porque esta recta corta esta y esta recta corta esta. Entonces, por relación de triángulo, este ángulo alfa es el mismo que está acá. Este valor de P, el valor de la fuerza, es la hipotenusa. Y yo tengo que descomponer esta P en dos direcciones, en P sub I y P sub X. Entonces, volvemos a lo que planteamos anteriormente. Tengo el ángulo alfa acá y tengo acá la hipotenusa. La fuerza que es opuesta al ángulo va a ser el seno. Por eso P sub X es igual a P por el seno de alfa. Y la fuerza adjunta al ángulo, o sea, la fuerza que está acá, que está pegada al ángulo, la proyección de P en P sub I, es el coseno. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto, que en este caso sería P sub X, con la hipotenusa, que es P, es el seno? Y la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente, que sería P sub I, con respecto a P, que es la hipotenusa, es el coseno. Entonces, por eso yo digo, cuando hago la descomposición, que el valor de P sub X es igual a P por el seno de alfa y P sub I es P por el coseno de alfa. ¿Se entendió, chico, o no? Sí, profe, yo entendí. ¿Quién no entendió? Lo explicamos de nuevo, no hay ningún problema.
Si alguno no entendió, me pregunta, no hay ningún inconveniente, lo explicamos de nuevo, chicos. Por mi parte también se entendió bien, profe, ¿Se gracias. entiende? A ver acá, porque acá está el chat. Ahí el chico que había preguntado puso que ahora sí entendió, profe. Bueno, está. Ya está, no sé si quieren seguir, si no. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Qué otra cosa? ¿Qué dudas tienen? Pregunten, no hay ningún problema. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Y bueno, y el próximo práctico, eso lo tenemos que ver la semana que viene, entonces, porque la profesora dijo que le falta la parte de teoría de vínculos, así que, profe, yo no llegué a hacer la primera autoevaluación. Está bien la hora en la que se subió, dice. Se subió el Eso, sábado a la mañana la autoevaluación. no sé, eso, Emil, se explicarle vos. Sí, el sábado a la mañana, por eso le dijimos que al fin de la clase que estuvieran atentos, y ayer Ignacio les hizo un recordatorio de que se cerraba hoy a las 8 de la mañana. Sí, está bien la hora. Se abrió a las 8 del sábado y se cerró a las 8 de hoy a la mañana. Profe, una consulta sobre Profe, las autoevaluaciones. Sí. ¿Se van a subir siempre los sábados a la mañana o van a tener... Exacto, los sábados, entonces ustedes tienen tiempo como para contestarla y no les dificulta el tema con las otras materias. ¿Van a ser siempre preguntas teóricas o algunas van a ser prácticas también? Sí, generalmente van a ser preguntas así de contestación rápida o de elección de alguna de las opciones que se da, como se hizo ahora. profe, ¿Alguna otra duda? ¿Sí? yo quería saber si había alguna posibilidad de que el aula virtual se pueda vincular con nuestros correos, porque por ahí lo que pasa es que no entramos un día y por lo general con las otras materias que tenemos el módulo de ingeniería o Classroom, nos mandan a nuestros correos cuando ustedes publican algo en el foro o eso. Eso no se puede ver para que nos pueda llegar a nuestro correo y estar más atentos. Y voy a hablar con los chicos que están Yo creo que se encargados puede de por eso, profe. Sí, por eso voy a hablar con los chicos que están encargados de la parte de los tutores, a ver si pueden hacer eso. Sí, Dale, porque profe, gracias. lo que pasa Así es que estamos, porque si no tenemos que entrar como cada una hora bueno, por si alguno nos está poniendo algo importante y no queremos perdernos nada. el tema es que nosotros como somos tantos, entonces tenemos el aula virtual rectorado y el turno tarde tiene el aula virtual de la facultad. Entonces, como ellos están todos inscritos, aquellos alumnos que están inscritos en el turno tarde, directamente entran por la inscripción del SIU. Ustedes se tienen que automatricular, entonces por ahí hay alguna diferencia con el aula de ingeniería y a ellos sí se les envían todas las cosas porque es automático. Ahora yo voy a hablar con la gente de ingeniería, con los chicos encargados, a ver si se puede hacer eso con este aula. Ese es el motivo. A la tarde hay 100, nosotros somos 300, entonces no, el cupo no es el que admite por eso nos mandaron a este aula. Ese es el problema. Bueno, profe, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Hola, profe. Chicos, ¿alguna duda? ¿Sí? Yo una consulta.
Yo no Sí, pude hacer la pregunta. autoevaluación, yo me fui de viaje el viernes, volví ayer, no, volví, sí, ayer tarde y no me di cuenta que había que entregar algo, nunca me llegó nada ni la notificación ni nada y no sabía. ¿Me estás hablando ¿Cómo de la hago con el tema evaluación? de la autoevaluación? Sí, de la autoevaluación ¿Eh? estoy hablando. Emilce, la Sí, evaluación sí, está sí. preguntando el chico. Sí, no, ya estoy escuchando. Sí, pero se avisó, creo que Ignacio ayer les avisó a todos que estaba la autoevaluación, ayer a la mañana, ayer al mediodía. Sí, no, pero yo llegué ayer a la noche, por eso y no vi, la verdad, soy sincero, no sé cómo, si Ay, tengo bueno, que vamos recuperar a o qué. ver. Y bueno, eso Profe, voy lo a que ver cómo hacemos para que si se puede recuperar, si se lo puede levantar un día más, yo voy a ver, pero no más de un día, así que estén atentos No, hoy. sí. Yo si me dan la Voy a oportunidad, ver. lo hago ahora a la mañana y lo mando antes del mediodía, pero no Bueno, sabía que había ahora que hacerlo. voy a hablar con la gente de virtual. Bueno, muchas Profe, gracias, lo que profe. se hacía el cuatrimestre anterior, por ejemplo, con las otras cátedras, era dejar las autoevaluaciones abiertas hasta las 11 de la noche, 11:59. Así teníamos Y todo el día. tuvieron 2 días, tuvieron sábado, domingo, y lunes hasta hoy de la mañana. Claro, pero, disculpe, pero se había puesto, se notificó en el foro domingo a la tarde y vencía hoy a las 8 de la mañana. Yo me enteré porque una cuestión de que un compañero entró y me avisó, pero es un problema que tampoco se notifica al mail cuando hay algún tipo de novedad o algo así. Bueno, eso lo voy a tener en cuenta. Es la primera vez que se hace y por eso surgen todos estos inconvenientes. Igual, profe, ahora usted dijo que las autoevaluaciones van a ser todos los sábados, perdón, Todos así los que ya vamos sábados, a estar más todos enterados los para la sábados. próxima. O sea, van a El tener que problema estar fue esta enterados. primera nomás. O este Claro. sábado o el siguiente, pero siempre va a ser o semanal o quincenal las autoevaluaciones. Sí. Ahí está, genial, profe. Chicos, Entonces, ustedes estén atentos los sábados por ahí. De todos modos, vamos a ver si podemos subsanar este inconveniente de manera que todos puedan hacer esa autoevaluación. ¿Está? Es la primera vez que chicos, hacemos. una Nosotros cosita. tuvimos errores, no lo sabíamos, o sea, por eso vamos a hacerlo. Una cosa, a los del grupo B acá que están de mi grupo, le quiero consultar lo siguiente. ¿Qué día a ustedes le queda bien para hacer una clase específicamente de consulta de todo lo que estuvimos viendo? Desde mi parte, profe, creería que el fin de semana. No sé si Te escucho con mucho eco, hija. Ay, no ¿Qué sé. día le queda bien Un ponerle? sábado podría ser. Pero el sábado ya tienen las autoevaluaciones, así que se le va a Profe, complicar. y no Sí. podría ser, por ejemplo, si tenemos hoy de la semana que viene, hoy es lunes, si tenemos los lunes, nos da 1 hora o 45 minutos como para resolver lo que usted nos dio ese día o subsanar otras dudas y volver dentro de 1 hora y ahí tenemos la consulta, por ejemplo. Eso solemos hacer con análisis 2. Yo no tengo problema, o sea, vos lo que Como me para estás que diciendo. sea el mismo día nomás No, y porque no estar con otras materias. yo lo que pasa es que el tema es el siguiente, yo no tengo inconveniente porque como no sé cómo están disponibles los tutores en este caso que son Virginia e Ignacio, porque ellos están controlando un montón de aulas, no solo la nuestra. Yo no tengo inconveniente en ponerle en el foro un link de Zoom, por ejemplo, y hacemos la consulta directamente por Zoom, los del grupo B, no sé si me entienden o no. O sea, yo me conecto, le doy el link de Zoom, la clave para que accedan y hacemos la consulta ahí directamente. Sí, profe. ¿Le parece bien a ustedes? Sí, a mí por lo menos me parece bien. El tema es fijar Bueno. el día nomás. Claro, por eso yo digo que sea el mismo horario nomás en el que o sea, el mismo día que tenemos la práctica, El pero único día que no 1 hora puedo después. es a la tarde, porque el lunes a la tarde yo doy pretensado, pero cualquier otro día que ustedes tengan disponible a la tarde, no hay ningún inconveniente.
fijamos una hora y dejamos ya fijo todo el cuatrimestre para hacer consulta de ese cuatrimestre completo de todas las dudas que ustedes tengan. Yo Y estoy, martes a la tarde. Sí, hablen, no hay problema. no, decía que yo estoy de acuerdo con mi compañera acá de podemos hacerlo los mismos lunes, una hora después de la clase, a eso de las 11 por Claro, ahí. por eso a las Entonces, 11, lunes a las claro, 11 de la mañana. Le consulto lo siguiente, ¿le va a dar tiempo a ustedes para ver todos los prácticos en una hora? Pero igual se supone que tendríamos consulta ya de la clase pasada y un poquito de consulta de ese día. Ah, está Por bien. eso, esa hora más que nada es para, no sé, remarcar algunas preguntas, pero ya tendríamos anotadas las preguntas de la clase pasada para ese lunes. Entonces lo que Por ejemplo, las consultas de hoy para el lunes que viene. hacemos lo siguiente, a ver qué le parece. Ese día, lo primero que hago es, cuando arrancamos las clases a las 9 de la mañana, le pongo ya el link del Zoom para las 11 de la mañana. Sí, profe, sí. ¿Le parece bien o no? sí, profe, me parece bien. Entonces nosotros una vez que terminamos esto, entramos en el Zoom y vemos ahí y consultamos las dudas que le quedaron a ustedes. Dale, profe. Bueno, listo chicos, miren todo, anoten si es posible, para no olvidarse, anoten. Y de última, cualquier duda que tengan, pónganla en el foro si quieren. No sé, por ahí muchas veces la pregunta de ustedes les responde una duda que tengan de los otros grupos también. De cualquier forma, cada profe tiene más o menos su metodología, así que no habría inconveniente. A mí me interesaría que ustedes anoten las dudas que tienen, cosa que en la próxima clase podamos preguntar y consultar sobre eso. Sí, profe. Bueno, que tengan buen día chicos, hasta luego. Emilce, cerramos nosotros ya.